Romanos capítulo 16, una doxología final. Vamos a leer desde el versículo 25 hasta el 27. Por favor, sígame con su vista. Dice: y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Una doxología final. Doxología, para que el quizás no sepa, significa una expresión de alabanza, un agradecimiento, un canto de adoración. Entonces, eso es lo que hace Pablo en estos últimos 3 versículos. Tengo que confesarles, bueno, en primer lugar, que estoy profundamente agradecido a Dios porque nos haya permitido y me haya permitido exponer toda la carta a los romanos. Eso fue lo que empezamos el año pasado, me recuerdo, la primera semana del mes de enero. O sea que tenemos aproximadamente un año y 6 meses estudiando esta carta. Entonces, primero quiero hacer una acción de gracias de que el Señor me lo haya permitido y que el día de hoy estemos disponiéndonos a predicar esta última sección. Pero a la vez les confieso que tengo un poco de nostalgia, porque estamos finalizando una carta que ha sido definitivamente de una bendición muy grande para mi propia vida. Por supuesto, he orado que así sea también para usted. No quiero dejarle, y por favor, no vaya a tener la impresión de que ya el mensaje de Romanos está agotado. Si eso es la impresión que le di, quiero decirle que he fracasado entonces en la exposición de esta carta. Porque para nada, hermanos. Ahora es que hay fuente de bendición, consolación y santificación en esta preciosa y profunda carta. Más bien he querido, en todas mis limitaciones, que usted ahora cuando aborde esta carta en su estudio personal o las veces que usted quiera hacerlo, usted pueda estar entendido cuál es el mensaje principal del apóstol en esta carta. Si usted puede hacer eso y tenerlo en mente sobre una de las cartas más largas del apóstol en el Nuevo Testamento, imagínese la confianza que va a tener para abordar también las que son más cortas. Pero sí, de verdad quisiera que usted pueda tener y atesorar, apreciar el mensaje de los romanos, la carta magna de teología. Que usted pueda de verdad hacer una división mental sobre los temas principales. Que usted pueda saber de qué habla, sobre todo del Evangelio. No sé cuántas veces lo he repetido, pero se lo voy a repetir por última vez. Permítame hacerlo, ya que es el último sermón sobre esta carta de manera expositiva. No estoy diciendo que más adelante no quiera agarrar una porción de allí y volverla a predicar. Pero recuerden que Pablo está exponiendo acá, en los primeros capítulos, del capítulo 1 al 3, nos habla de la depravación total del hombre. La ira de Dios que el hombre se merece porque los hombres, ya sean judíos muy religiosos o no, han violado la ley de Dios. El versículo 18, después de los saludos iniciales, Pablo dice: porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que se rebelan, que detienen la verdad de Dios. Y él entonces, con ese fundamento, comienza a explicarse. Así que hasta el capítulo 3, usted y yo, cuando lo leamos, debemos estar entendidos de que estamos convictos a la justicia de Dios, que en verdad que somos pecadores, que usted no hay manera de que alcance el favor de Dios, usted no se puede recomendar a la gracia de Dios, que usted está totalmente perdido y más bien es digno de la ira de Dios sobre su vida. Eso es básicamente lo que nos enseñan los primeros 3 capítulos de la carta a los romanos. En el 4º capítulo, entonces, por allí en el versículo 21 del capítulo 3, se nos da entonces un poco de respiro
donde teniendo que estamos todos condenados bajo la ira de Dios por haber violado la ley de Dios, entonces Dios nos da la buena noticia de que ha enviado a su Hijo como propiciación, como sustituto, como alguien que está llevando el castigo que merecen los hombres, pero que lo ha puesto sobre sus hombros para entonces darnos la justicia que Él vivió, que el Hijo vivió. Eso es la transición del capítulo 3, versículo 21, y después en el capítulo 4 precisamente nos enseña Pablo que esa propiciación, esas buenas noticias, esa bendición son apropiadas por el pecador a través de la fe. El medio instrumental para apropiarse de la salvación dada por Dios es la fe. Abrazar a Cristo por la fe, creer que Él es el sustituto ante Dios por mis pecados, creer que y confiar que en la muerte, sepultura y su resurrección, Él ha provisto la bendición de que yo no recibiré la justicia de Dios o la ira de Dios, sino que se me ha aplicado su justicia y que soy perdonado. Eso lo hace en el capítulo 4 y en el capítulo 5, por si quedaban dudas, se nos recuerda básicamente que todos están realmente condenados porque todos a la final son descendientes de Adán el pecador. Pero ese mismo evangelio, ese glorioso evangelio que ha expuesto Pablo hasta este momento, también es un evangelio que santifica. El evangelio se apropia por la fe, es verdad. El justo por la fe vivirá. Es el mensaje constante de Pablo en estos capítulos. Pero ese evangelio que se abraza por la fe es tan poderoso para salvarnos, pero también que nos santifica. Es decir, ¿cómo sé yo que realmente fui alcanzado por el evangelio? ¿Cómo sé yo que tengo la fe verdadera? ¿Cómo sé yo que en verdad sí soy salvo? Pablo nos responde eso en el capítulo 6, diciéndonos que Cristo ha quebrado el poder del pecado sobre el creyente, que el dominio del pecado ha sido hecho nulo, que en verdad ha comenzado un proceso de santificación. Entonces, la evidencia de que yo soy salvo es que debo tener santificación. Si no hay santificación, no hay salvación. No significa que por la salvación, por la santificación, yo soy salvo. Eso no es lo que dice. Dice que por la salvación yo soy santificado. Pero para consolarnos aún de mejor manera, el Señor deja que en el capítulo 7 Pablo nos diga cuál es su propia lucha espiritual. Y de esta manera ayudarnos a nosotros. Si el mismísimo apóstol Pablo tuvo una guerra interna que él estuvo peleando sobre la carne y su deseo espiritual, ahora con más razón, mucho más nosotros. Ahora, el hecho de que haya una batalla verdadera en nuestra vida no es síntoma de que no soy cristiano, es más bien la evidencia de que soy cristiano, de que hay una naturaleza nueva implantada, de que los deseos de la carne se levantan contra los deseos del Espíritu y los deseos del Espíritu se oponen y no nos quieren dejar actuar. Pero Pablo dice que mientras vivamos en el Espíritu, que es entonces el tema del capítulo 8, nosotros experimentaremos cada vez que ese dominio y ese poder del pecado pierde fuerza sobre nuestras vidas. Va perdiendo, es un proceso. Es un proceso que para el propio cristiano a veces es imperceptible, pero que en otros a veces ven cuánto has cambiado después que estás viniendo a la iglesia o has escuchado el Evangelio. Pero entonces Pablo nos dice cómo se vive esa vida en el capítulo 8. En el capítulo 9 y 10 al 11 nos habla entonces del misterio, la bendición y aquella gran doctrina de la elección. Y entonces a partir del capítulo 12, Pablo comienza a aplicar cómo se ve esa salvación en la vida diaria. Y en el capítulo 12, hasta lo que hemos estado viendo al final, él entonces ha estado aplicando ese evangelio. Ya que él ha estado haciendo esta gran exposición de las verdades y de las doctrinas principales acerca de Dios, a Pablo no le queda otra, y es igual para nosotros, que expresar una alabanza a Dios. Y él expresa una adoración a Dios, porque a la final él dice
que Él comenzó, Él persevera y Él llevará hasta el final. Todo es una obra del Dios bendito. Porque Él dice en el versículo 25, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, versículo 27, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Pablo expresa esa adoración a Dios, Pablo da esa alabanza a Dios, porque él dice, solamente Él y no otra cosa es el que los puede confirmar. Solamente Él y no otra cosa es el que nos afirma, es el que nos fortalece, es el que nos establece. Eso lo hace Dios, eso no lo hace ninguna habilidad humana. A pesar de que Él dice, en otras porciones vemos que Él se ha estado esforzando, que Él ha llenado el Evangelio, que Él ha corrido no como la aventura, Él ha golpeado su cuerpo, que Él ha dado todo y soporta cualquier cosa por amor de los escogidos. Él sabe que no es Él, sino Dios que mantiene su obra. Al que puede confirmaros, a ese único Dios, sea toda gloria y dominio. Ese es el mismo pensamiento de todos los escritores bíblicos. En Judas, versículo 24, él dice esta misma doxología. Dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, vuelve a decirlo, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todo de los siglos. Amén. Hermanos, cuando los escritores bíblicos consideraron la perseverancia, la eficiencia, el que los creyentes no cayeran de su estado de gracia, lo único que hicieron fue adorar a Dios porque Él era el que los perseveraba. Y eso es lo que nosotros también debemos entender. Pablo ya lo había dicho en Romanos 8, 28 y 29 hasta el 31. Y él dice que Él nos predestinó, nos escogió, nos justificó, nos santificó y nos glorificó. A la final, el protagonista de toda la historia es Dios mismo. ¿Para qué? Para su propia gloria. No lo hizo nada más con Judas. En 1 de Pedro capítulo 5, Pedro, después de exhortar a los creyentes que precisamente tuvieran paciencia por las tribulaciones que le venían, en el versículo 10 del capítulo 5 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Una doxología y adoración del trabajo de Dios, el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar. Seguro la perfeccionará. ¿Para qué? Para que Él reciba toda la gloria. ¿Cuál es el medio que el mismo Dios que hemos estado diciendo persevera a su iglesia, a su pueblo, a sus santos escogidos, a esos pecadores salvados por su propia gloria? Pablo nos dice, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Lo que necesita la iglesia, lo que necesitamos tener claro, recordárnoslo constantemente, tenerlo bien presente y fresco en nuestra mente, es el evangelio de Jesucristo. Es una falacia, una herejía y una mentira cuando alguien dice, bueno, el evangelio es el ABC de la vida cristiana, así se comienza, luego vamos a otras cosas profundas. Eso es una locura cuando alguien diga eso. El evangelio es la A y el evangelio es la Z. El evangelio es el durante, el evangelio es el alfa y es la omega. La predicación del evangelio de Jesucristo es precisamente el medio utilizado por el Dios omnipotente que logra hacer todo lo que se dispone para que su pueblo esté firme. Es el evangelio de Jesucristo. No es el falso evangelio de la prosperidad. No es el falso evangelio de la salud. No es el falso evangelio del el que te quiere bendecir y hacer tu proyecto, tu propósito, hacerte un rey, princesa y todas esas cosas que ofrecen los mentirosos mercaderes del verdadero evangelio.
Es la predicación de Jesucristo. El tema central es Jesucristo. Si en una iglesia, en un púlpito, un predicador no expone a Jesucristo, no llama la atención sobre la vida de Cristo, no entiende mejor lo que es Cristo Jesús, esa persona no es de Cristo Jesús, es enemigo del Evangelio, como lo vimos la semana pasada. Como en cierta iglesia, en el púlpito hay una tabla para que el predicador la lea cada vez, como un ruego y una demanda que le hace la congregación. Dice: Señor, queremos ver a Jesús. Queremos ver a Jesús. En eso trata, porque de hecho toda la Escritura habla de Jesús. Se trata de Cristo. El que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos. Qué tremendo que Pablo diga eso. El Evangelio no fue un plan contingente que se le ocurrió a Dios porque Satanás le destrozó el plan principal. Oye, me echaron a perder el plan. No sé, vamos a hacer algo. Bueno, no sé, ¿será que te envió a ti Jesús y los salva para que redimas y arregles las cosas? El Dios eterno, el Dios que trasciende el tiempo, lo planificó de esa manera. Se llevó a cabo como Él quiso. No está solucionando los desastres que otro le hizo. Eso lo hizo Él desde tiempos eternos. Y estaba oculto, no había sido revelado, pero ahora sí, por el mandato del Dios eterno, a través de la predicación de las Escrituras. ¿Y para qué? Para que al único y sabio Dios sea toda gloria, honor, mediante Jesucristo, para siempre. Eso como introducción. Yo quisiera que enfocáramos entonces el tema de la doxología, cuando Pablo enfatiza el atributo de Dios de la sabiduría. Él dice: todo esto que hemos estado predicando, todo esto por lo cual he desgastado mi vida, según Pablo, es para, como dice el versículo 27, al único y sabio Dios sea toda gloria. Sea toda gloria. Entonces, mi objetivo ahorita, o mi objetivo en este sermón, hermanos, es establecer en su mente esta verdad de la sabiduría de Dios, de la infinita grandeza de la sabiduría de Dios, para que la veamos claramente, la admiremos más intensamente, confíe en Él más firmemente y obedezca con más gozo y consistencia. Establecer la gran sabiduría de Dios, como Él hace, para que entonces nosotros podamos atesorar ese atributo de Dios y adorarlo y obedecerlo de una manera más gozosa y consistente. Entonces Pablo dice que Dios es infinitamente sabio, al único y sabio Dios. Y según toda la carta podemos decir que Él es sabio en dos maneras. Hay muchas maneras, pero según la carta a los romanos, Dios ha desplegado su sabiduría haciéndolo de dos maneras. En la primera, en la forma en que Él salva a los pecadores. Pablo nos ha explicado que Él expresa y despliega su gran profunda sabiduría en la forma en que Él salva a los pecadores. Y también Él expresa su sabiduría, Él es infinitamente sabio en la forma en que Él guarda su pacto, sobre todo cuando les hizo un pacto al pueblo de Israel. Esas son las dos maneras en que yo trataré de explicar cómo Dios despliega y evidencia, revela su profunda sabiduría. Definamos entonces, antes que todo, ¿qué es sabiduría? ¿Cómo debemos entenderla? Sabiduría, hermano, es conocer cuál es la meta suprema en cualquier situación y cuál es el mejor modo para lograr esa meta. Le repito, sabiduría es conocer cuál es la meta suprema en cualquier situación y cuál es el mejor modo, el camino para lograr precisamente
esa meta. La sabiduría es diferente al conocimiento, pero van de la mano. Usted puede tener mucho conocimiento, pero no sabiduría. Por ejemplo, un ejemplo de la vida cotidiana, tengo que llegar mañana a un sitio, mi objetivo final es estar en una hora determinada a un sitio. Yo conozco cuál es el camino principal, yo conozco cómo se retardan las colas para llegar a ese lugar, yo conozco el transporte que me va a llevar, pero entonces yo aplico la sabiduría y entonces organizo mi actividad a la hora que me voy a levantar, los caminos verdes que voy a coger, porque así, de esa manera, yo estaré cumpliendo mi propósito final, que es estar en un lugar a determinada hora. Yo aplico la sabiduría de saber qué es lo que tengo que hacer para yo estar en ese lugar como me lo determiné anteriormente. ¿Me expliqué más o menos? Un poco enredado, ¿verdad? Pero pudo haber sido más sencillo. Pero estoy confiando que sí me está siguiendo. Si usted aplica esto a Dios, si aplicamos lo que acabo de decir a Dios, estamos diciendo entonces que Dios conoce la mejor meta en cada situación. A saber, su propia gloria. Dios conoce la mejor meta en cada situación. Esa meta es su propia gloria. Y tiene el conocimiento total y perfecto que le permite saber cuál es el mejor camino para lograr eso. ¿Sí está conmigo? Dios sabe cuál es la mejor y mayor meta, su propia gloria. Y tiene todo el conocimiento y perfección que le permite saber cuál es el mejor camino para lograr esa meta. Pablo entonces enfatiza ese atributo de Dios cuando él dice al único y sabio Dios. No solo quiere decir que es el único Dios, no hay más dioses. Hay uno solo Dios. Como dice 1 Timoteo 1:17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. 1 Timoteo 2:5 dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. 1 Corintios 8 dice que nosotros sabemos que hay un solo Dios, aunque hay muchos que se llamen dioses, y un solo Señor, aunque muchos se llamen señores, pero para nosotros hay un solo Dios. Y en Efesios 4:6 también dice que hay un solo Señor, que hay un solo Dios, y que ese único Dios, que ese solo Dios es gloriosa e infinitamente sabio. Sabe cuál es la mejor meta y tiene la capacidad y el conocimiento de llegar a esa meta, para saber cuál es el mejor camino para llegar a esa meta. Pablo ha expresado la sabiduría de Dios en Romanos 11:33 con otra doxología, cuando dice, capítulo 11, versículos 33 al 36, y dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Pablo alaba a Dios por su sabiduría y explica que es tan profunda y tan amplia que sus juicios son insondables. Es tan profunda su sabiduría y es tan amplia que sus caminos son inescrutables. Nadie ha sido o podrá ser un consejero de Dios.
es tan profunda que la sabiduría de Dios nunca incrementa. Esa sabiduría no mejora, no evoluciona, no es como la nuestra. Usted, algunos, no todos, a medida que pasa el tiempo, usted dice, el tiempo me ha hecho sabio. Estas canas no son gratis. La experiencia me ha dado sabiduría, pero eso nunca sucede con Dios porque su sabiduría es completa y perfectamente. Él nunca aprende nada, Él sabe todas las cosas. El único y sabio Dios. Esa sabiduría la desplegó en cómo salvar a los pecadores. Esa sabiduría de Dios se desplegó, ese camino que eligió para que su gloria sea de manera más, brille más, o sea revelada de mejor manera, Él decidió que fuera a través de la encarnación, la muerte y la resurrección de su Hijo Jesucristo. El punto es que Él escogió este camino porque Él era el mejor. Usted nunca se ha hecho la pregunta o alguien, ¿pero por qué tuvo que ser así? Porque el Dios infinitamente sabio y que todo el conocimiento estableció que ese era el mejor camino y el perfecto para llegar a su meta suprema, su propia gloria, y humillar al hombre y que recuerde que toda la gloria pertenece solo a Él. Esa es la historia, esa es la evidencia de la sabiduría de Dios al salvar a pecadores. Que la vida del Señor Jesús viniera a vivir como un campesino en un polvoriento pueblo desconocido, porque no era ni la potencia de los griegos como Alejandro Magno, no creció en la cuna ni en el renombre de uno de estos emperadores y hombres que se estudian en la historia universal. No era conocido la pequeña Palestina, más bien era un pueblo vasallo del Imperio Romano. No tenía título militar como algunos de estos, no conquistó países ni naciones como lo hicieron ellos, no levantó nunca ningún arma, su ministerio duró apenas 3 años en obra y en palabra, le dejó la responsabilidad a 12 hombres que eran totalmente cobardes e imperfectos. Uno era un traidor y aún así, después de 21 siglos, usted está sentado aquí y yo estoy predicándole lo que hizo ese hombre. ¿Para qué? Para que nosotros viéramos la sabiduría de Dios, para que los hombres se gloríen en Él y no en ellos. Y Él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ni la persecución, ni las guerras, ni que los han odiado, ni la tortura, ni la escasez, ni el oscurantismo, ni el error doctrinal, ni Satanás, absolutamente nada ha hecho que desaparezca lo que comenzó aquel campesino en el siglo I en aquella tierra de Palestina. Oh profundidad de las riquezas y la sabiduría de Dios. Si está en Romanos 16, ahí justo al lado está 1 Corintios capítulo 1 y versículo 31, que nos dice precisamente y expresa que Cristo crucificado es esa sabiduría de Dios. Capítulo 1, versículo 21 de 1 Corintios. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y ¿qué? Sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos nobles, ni muchos poderosos. 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús,
el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. ¿Se da cuenta entonces la multiforme y profunda sabiduría de Dios en escoger que ese fuera el camino por el cual Él salvara a los pecadores? Para que entonces despojarnos de toda arrogancia. Porque ni siquiera es por ti, ni por mí. Porque Él escogió a lo vil. Él escogió a los débiles, a los menospreciados, a los que no eran. Y Él lo hace así para que Él se lleve toda la gloria. Como dijo Pablo también en Corintios 7, dice, tenemos este tesoro, el Evangelio, en vasos de barro nosotros. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dios sabiamente rechazó salvar a los hombres por medio de la sabiduría y el intelecto humano. Este Cristo, en su más necia apariencia, porque esa es la apariencia que da el mensaje de la cruz, es la sabiduría de Dios. Y este Cristo, en su más débil apariencia, que es, como dice, como desde el punto de vista, esa debilidad, es el poder de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Dios lo hizo así? Para lograr su mayor meta. ¿Cuál es su mayor meta? Su propia gloria. ¿Y qué produce que el mensaje de la cruz, escandaloso de la cruz y la locura de la cruz sea precisamente el medio por el cual los pecadores son salvos? ¿Qué produce eso? Gloria a Dios. Para que se gloríese en el Señor. La meta es que cada creyente y que cada pecador salvado se regocije en Dios y no en sí mismo. Nuestro regocijo es Dios y eso le da la gloria. Entonces, hermanos, esto nos debe ayudar a cuidarnos de preguntarnos, ¿no puede haber encontrado Dios otra forma de salvarnos? ¿Quién conoció la mente del Señor? Tú no eres su consejero. Tú no tienes otro método mejor. Tú no tienes la inescrutable y profunda sabiduría de Él. El camino de la cruz es el medio más adecuado, perfecto para promover su propia gloria, la gloria de sí mismo. Entonces, por eso Pablo en Romanos 16 tuvo que explotar en alabanza y adoración a Dios. Pero en segundo lugar, y este es mi segundo punto, es que la sabiduría de Dios se despliega y se ve en la forma de guardar su pacto. Nosotros vemos que en la primera parte de Romanos, desde el capítulo 1 hasta el 8, Pablo nos ha expuesto cómo Dios ha hecho para salvar a los gentiles o a aquellos que no están dentro del pueblo de Israel. Y en la segunda parte él expone cómo es que él cumple las promesas a Israel. Si usted estuvo en la escuela dominical o ha estado en la última escuela dominical, ve que aquellos mensajes de los profetas constantemente aseguraba una bendición al pueblo, aseguraba que Dios cumpliría su pacto. Pero entonces si vemos que aquí está salvando a gentiles y algunos judíos se están perdiendo, ¿cómo se relaciona eso de que Dios sí cumple su promesa y su pacto, sobre todo ha hecho a un pueblo judío? La respuesta es como dice Pablo en Romanos 9:6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Cómo entonces podemos relacionar eso? Pablo responde que la forma de Dios de guardar y cumplir sus promesas es otra expresión de la sabiduría divina que despoja también a los judíos como al resto de los hombres de jactancia egocéntrica. Romanos capítulo 11.
Romanos capítulo 11, versículos 25 y 26. Pablo dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Ahora, Pablo nos dice aquí en el versículo 25, cuál es la razón por la cual, el objetivo por el cual Dios ha hecho un endurecimiento a los judíos para salvar a gentiles. Él dice en el versículo 25, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Dios lo hizo así, porque así una vez más despoja de jactancia egocéntrica tanto a los gentiles como a los judíos. Y luego, Él viene y dice en el versículo 30 al 32, ¿dónde está ese misterio? Y todo lo que hizo la sabiduría de Dios. Dice, versículo 30, pues como vosotros también, versículo 30, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos que también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia. ¿Para qué, hermanos? Ahí está la razón. Pablo, después de examinar el proceder de Dios a través de la historia de la humanidad con judíos y gentiles, él dice, el Dios infinitamente sabio encontró que la manera de demostrarle misericordia a un pueblo gentil era que hubiese un endurecimiento con su pueblo Israel. Ese endurecimiento provocaría la salvación de un pueblo gentil, no israelita. Al mismo tiempo, esa salvación de ese pueblo no israelita provocaría a celos a un pueblo israelita, y de esta manera Dios encontró la razón para también salvar a algunos israelitas. A la final, Él les dio misericordia a los gentiles que no lo merecían, pero también le dio misericordia a los israelitas que no lo merecían. Todos los encerró para tener misericordia de todos, y de esta manera su misericordia es alabada. Por eso Él después termina, oh profundidad de la sabiduría y de la riqueza de Dios. Que su misericordia sea alabada. Por eso Pablo dice, al único sabio Dios. Y eso es importante tenerlo, porque como lo vimos más temprano, esa es la revelación que Él hace de Él mismo en su ley. En Éxodo 34:6 Él dice, hablando Dios de sí mismo, dice, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Cuando hace esa énfasis, no tiene de ningún modo inocente al malvado, es porque ese favor que el malvado recibe de Dios es una gracia, no que él se la ganó. Tú no eres inocente, es una gracia, una clemencia, esa inclinación perdonadora del único y sabio Dios que tiene para que tú recibas misericordia. Por eso Pablo dice, al único y sabio Dios sea gloria y honra. Este es el mensaje de Romanos. Quiera Dios producir una vida que sea una doxología, al comprender su misericordia, hermano, al comprender el Evangelio. Una vida de genuina adoración y alabanza, porque esa precisamente fue su meta.
su propia gloria al salvar a pecadores y encontrar la manera en que Él guarda su pacto verdaderamente. Amén. Soberano Señor, Padre eterno, misericordioso, clemente, bondadoso, generoso Señor, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, Señor. Que ves nuestro pecado, Señor, por más que nosotros lo querramos esconder. A ese Dios santo, santo, santo es que nos acercamos en este momento. Para tu gloria y para tu honra, solo en los méritos de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Señor, en este momento te alabamos, te agradecemos por la bendición que nos has dado al estudiar esta preciosa carta. Señor, más allá de nuestras limitaciones, de mis limitaciones, confirma a tu pueblo, Señor. Y tú eres el único que puede hacer lo que los hombres no podemos hacer: afirmar, confirmar y establecer a tu pueblo a través de la predicación de nuestro Señor, el Salvador Jesucristo. Oh Dios, por favor, no nos permitas desviarnos. No permitas, Señor, que los cantos de sirena nos seduzcan. No permitas que tu iglesia, Señor, se vaya tras otros dioses con D minúscula, porque no los hay. Tú eres el único, profundamente sabio, inescrutablemente sabio, oh Dios, que nos ha llamado por gracia, que nos justifica, santifica y que nos glorificará. Que nosotros, Señor, tengamos como centro, como fundamento importante, la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dios, ayúdanos por tu bondad, por tu verdad. Hazlo así, Señor, para que tú recibas la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén.